Bien, buenas tardes. Como les decía, estábamos dando un par de minutos para que otros asistentes se conectaran a este seminario. Si les parece, iniciamos ya la exposición. Mi nombre es Serafín López Cuervo Medina, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero agrónomo y especialista en drones y en agricultura de precisión. Y tengo el placer de, gracias a través de ACRE, a quien agradezco, como digo, el haberme invitado a este seminario, pues el estar en contacto con ustedes para este curso, para este seminario que pretendemos sea más que dirigido a producto, más a esta idea de en qué medida nos pueden ayudar, como decíamos, las imágenes multiespectrales y cómo se pueden utilizar dentro de la agricultura de precisión. Bueno, sin más, si les parece, apago la cámara y empiezo con la disertación. Como les decía, es un seminario con la idea de plantear las imágenes multiespectrales y el uso del que se pueda dar con ellas en agricultura de precisión. Todos sabemos lo que es una imagen RGB. Una imagen que lo que hace es capturar gráficamente un instante determinado. Lo hace, como dice el nombre que estamos planteando a nivel de RGB, y es que lo hace en el espacio del color dentro del espectro electromagnético del que vamos a hablar. Y como ven en pantalla, hacia uno de los productos más interesantes para el uso que tenemos dentro de la agricultura, que es la ortofotografía, lo que nos permite es obtener un mapa en el que puedo realizar medidas y que, como digo, es un instante. Está hecha en un día determinado y, por tanto, me expresa, en este caso a nivel de color, cómo están los cultivos. Me expresa si son pivots, si no son pivots, qué tipo de información puedo obtener de lo que es esa imagen fotográfica. Sin embargo, dentro de la imagen, las propiedades que tenemos, por un lado, sería la geometría, que es la superficie, el tamaño que pueda tener el píxel y que, por tanto, me va a dar los detalles que yo puedo inspeccionar dentro de la imagen. Y, por otro lado, la otra característica es la radiometría o la información espectral, que es la medición de la radiación que hace el sensor respecto al objeto al que apunta. Como ven en la diapositiva, el sol lo que hace es que transmite su energía al terreno, a la tierra. Esta energía parte es absorbida por las plantas en nuestro caso, y otra es reflejada hacia el sensor, que es el que está captando. Y como ven, tengo dos posibilidades de capturar esa energía en el espacio visible del espectro electromagnético y en la parte del no visible. Con lo cual, a nivel de imagen, lo que estoy haciendo es que a través de una cámara, de un sensor, estoy recibiendo la energía que viene del terreno, que viene reflejada del terreno. Y tengo que analizar, o voy a analizar esa información, esa energía capturada del terreno, el cual lo hago a través del espectro electromagnético, que lo que me permite, y ven ahí en la parte derecha de la imagen o de la diapositiva, una imagen en RGB de una zona de cultivos que vamos a ir viendo en distintas secuencias en este webinar. Y en la parte superior lo que ven es cómo esa información electromagnética, esa energía, va desde valores que hablan de 10 elevado a menos 6 metros de longitud de onda para los rayos X, pasan por el ultravioleta, tienen esa zona central de gran interés, como es el espectro visible, en el cual entre 400 nanómetros y 700 nanómetros me permite, como ven ahí, obtener los tres colores fundamentales, azul, verde y rojo, que conforman, y ya ven en la parte derecha, esa imagen. Y a partir de ahí tengo luego una zona del espectro, una banda que es la del infrarrojo, que es muy interesante también para nosotros,
tiene también una parte del térmico y en adelante hacia longitudes de onda mayores, donde entran incluso las señales de radio. Bueno, pues lo primero que podríamos establecer es que precisamente en esa imagen que yo tenía estábamos hablando de que el espectro visible me conforma la parte de la banda del azul, que la tienen ahí representada, del verde y del rojo. Son los tres colores fundamentales con los cuales yo, a través de una fotografía RGB, pues realmente cojo una imagen, como ven, pero lo que estoy cogiendo realmente son tres bandas, como decíamos, en el azul, en el verde y en el rojo, y que moviéndose entre valores entre 0 y 256 o 255, cada una de esas bandas me permiten obtener los millones de colores que yo puedo ver en una fotografía a color como lo estoy haciendo en la parte de la derecha, y donde simplemente por interpretación de esa fotografía yo analizo pues qué tipo de elementos tengo. Esa es la parte que llevo con la zona visible del espectro, y con esa zona que llamamos espectro visible, que me permite ver el color, ¿no? Si trato de abrir un poco más y sobre todo de centrarme entre la parte visible, que la ven aquí, azul, verde y rojo, y la parte del infrarrojo, ven incluso como esas 400, 600, 800 nanómetros, aquí ya en milímetros, cómo puedo representar también algunos hechos, como puede ser, por ejemplo, la salud de la vegetación, cómo se comporta la vegetación en cada una de esas longitudes de onda en función de una reflectancia. Es decir, la vegetación sana en una longitud de onda que sea del 800, que veremos que es el NIR, el infrarrojo cercano, pues tiene entre el 50% más o menos de reflectancia. Cuando, digamos que de reflectancia esperable, ¿no? Cuando me estoy midiendo sobre un suelo seco, pues como ahí tienen con una concentración de agua de aproximadamente un 5%, pues ven ahí cómo es la curva y cómo en distintas longitudes de onda, es decir, trabajando sobre una longitud de onda concreta, yo podría ir obteniendo las distintas reflectancias en distintas bandas, medidas, como digo, en cada una de esas longitudes de onda. Tendría un sensor que trabaja en una longitud de onda concreta y que me permitiría obtener una imagen, y en esa imagen, como digo, tendría una serie de valores digitales. Antes hablábamos entre 0 y 255, depende un poco de la resolución del sensor, de tal manera que me va a decir entre 0, entre poca reflectancia, y 255 y alta reflectancia, cómo me está llegando esa información, ¿vale? Y eso es lo que yo almaceno en la cámara, como digo, para cada una de esas bandas que está capturando el sensor. Y como ahí ven, un hecho muy interesante, y es cómo distintas situaciones, por ejemplo, de un suelo, del agua, de una zona clara dentro de un lago, de una zona de turbidez dentro de un río, o de la propia vegetación, como ven, muestra distintas reflectancias para distintas longitudes de onda. Y esa es una de las líneas que vamos a trabajar, como decía, a nivel radiométrico. El otro, como les decía antes, era la parte geométrica. Y es que los sensores con los que trabajamos tienen un tamaño de píxel. Y ustedes, si han entrado ya en el mundo de los drones, pues habrán visto que la resolución geométrica con la que yo capturo las imágenes, y esos sensores que tienen unos megapíxeles, como las cámaras que llevan en sus celulares o en sus teléfonos móviles, pues en función de la altura de vuelo, de la distancia, podríamos llamar la altura de vuelo entre el objeto, el terreno y el punto donde podríamos tener una cámara o una cámara embarcada en un dron, pues me permite tener distintos tamaños de píxel. Cuanto más alta es la altura de vuelo, cuanto mayor es la distancia entre el terreno y el dron que está sobrevolando un cultivo determinado, pues lo que tengo es un tamaño de píxel distinto que me puede cubrir una superficie mayor o menor, y con ella, como hemos visto antes, en base a las bandas que vaya cubriendo, pues me va marcando, me va hablando de cómo es exactamente cómo percibe ese sensor el terreno
en forma digital, porque me está dando unos números, como veíamos antes, que vienen a colación de la reflectancia y cómo está, por tanto, esa energía que está reflejada de la superficie le está llegando al sensor. Y, por tanto, estaría compaginando no solo la imagen que estaba viendo antes RGB, que es parte del visible, como les decía, sino con muchos otros puntos del espectro. Y entraba, como les decía hace un momento, en el infrarrojo cercano. Y entonces, dentro de esas opciones podría estar capturando información en la parte visible, el RGB más comúnmente llamado, o podría estar capturando información en la parte no visible, como es esa parte del infrarrojo, que como ven incluso en el cuadro que tenemos aquí, pues incluso tiene precisamente un bote, un máximo, una zona más elevada dentro de la reflectancia que me indica valores de la vegetación desarrollada, ¿no? De sanidad vegetal, veremos. Bueno, pues resulta que esas bandas en torno a los 400, 800 nanómetros son unas bandas que a nivel de tiempo de exposición, con sensores de cámaras como los que trabajamos, digamos que la electrónica actual está muy bien desarrollada y nos permite tener cámaras a unos precios asequibles con una buena resolución precisamente en los entornos. Quizá hayan ustedes oído hablar también de las cámaras hiperespectrales, las cuales, a diferencia de estas, tienen una resolución distinta, tienen mucho menor y, por tanto, donde los detalles van a ser más difíciles de apreciar. Bueno, pues las que nosotros nos vamos a centrar en torno a los 400, 800, casi 900, hay ya cámaras que se mueven en ese entorno, pues digamos que son unas longitudes de onda, un espacio donde los sensores que se embarcan en drones, que es quizá la línea más clara de aplicación de este curso, ¿no? O de este seminario, pues van a ver que con una capacidad técnica cómoda y unos precios asequibles nos permiten hacer esa captura de información, como digo, tanto en el visible como en el no visible, que me va a llevar a esas aplicaciones de agricultura. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Fíjense, aquí, si se acuerdan, si han visto antes, si se han fijado, había un salto, ¿verdad?, que les decía en la vegetación. Aquí lo tienen, en mayor detalle. Fíjense, les he vuelto a poner lo mismo, entre 400 y 900, ¿de acuerdo? Esta es lo que es digamos, esa banda que hablaba de la vegetación sana y cómo se está viendo que esa vegetación se mueve en valores bajos de reflectancia para las zonas del azul, del verde y del rojo, un poco más altas en reflectancia para las zonas del NIR. Estas bandas en esta zona, que lo ven aquí, luz visible o no visible, pues aquí ya tienen separación entre... Es un tema también muy interesante este que vamos a ver, y es que esta parte de la izquierda es visible incluso al ojo humano, pues deberíamos decir que a esa parte es visible, frente a que la de la derecha es no visible al ojo humano y, sin embargo, como ven, incluso tiene mayores reflectancias. Es decir, que estos sensores, una de las cosas y las grandes ventajas que nos van a dar la imagen multiespectral es que si las bandas que voy capturando no están en el visible, sino que están en el no visible, como decíamos antes, con grandes reflectancias para la vegetación sana, pues me van a dar una información muy interesante, porque voy a poder, incluso antes de que dé la cara el hecho físico que vaya a medir, pues ya estoy viendo cómo precisamente me permite observar cómo se está comportando. Bueno, pues fíjense, estos espacios que tienen aquí, estos cuadrados, los tenemos que ver primero representados en longitud, y lo que me están hablando es de cuál es el ancho de una banda para una cámara MX multiespectral que me indica en qué zona está midiendo, pues aproximadamente una longitud de onda del 470, estaría leyendo una información que estaría en una zona ligada al color azul, ¿vale? A la longitud de onda que corresponde con el color azul. Quiere decir que si la superficie sobre la que mido es azul, de un azul intenso, voy a obtener una reflectancia alta y clara con respecto a esa parte de la banda, en este caso del azul. Y lo mismo del verde y lo mismo del rojo. Con lo cual, los sensores, lo que estamos haciendo es mostrar precisamente esas bandas a nivel de imagen que me permitan capturar sobre el terreno.
con estas tres, azul, rojo y verde, voy a componer una imagen en color, como veíamos antes. Otra parecida, o más bandas cogen estas cámaras multiespectrales en la zona del borde rojo, que se llama. Aquí es donde se da el salto, ¿vale? Por decir una manera, lo que llamamos el hombro dentro del espectro electromagnético, en la parte del inicio del no visible, donde se da el salto y cómo cambie, cómo afecten estas bandas, cómo sea la reflectancia en estas mediciones, son donde precisamente zonas de la vegetación podemos ver que tiene una variabilidad importante en la reflectancia, ¿vale? Y cuando me muevo en la última, que sería el no visible, perdón, la del NIR, infrarrojo cercano, pues ahí en torno al 840, más o menos, tengo otra banda donde con grandes reflectancias la vegetación sana me va a estar dando una información muy interesante para ver si de verdad está sana. Si de verdad está sana, me va a dar una reflectancia mayor que si está estresada o no sana. Fíjense que en la zona del visible, y aquí tenemos 5 fotografías, perdón, 5 bandas, deberíamos decir, la del azul, rojo, verde, verde, rojo, borde rojo y NIR, infrarrojo cercano, pues aquí las tienen representadas dentro del espectro. Y ven cómo incluso el verde en la vegetación, claro, es de los elementos más claros a la hora de expresar, ¿no? Una zona muy verdosa, un poco amarillenta, me está expresando distinta situación de salud, ¿no? Dentro de la planta. Bueno, pues lo mismo me puede ocurrir en la parte del infrarrojo, pero incluso están viendo cómo además precisamente aquí se cambia. La vegetación sana tiene mayor reflectancia que la estresada. Es un poco distinto en la parte del RGB, de la parte del visible. Bueno, pues este hecho de que en esta expresión de bandas entre el 400 y el 800 yo pueda medir distintas longitudes de onda asociadas a colores y que pueda ver la imagen y a la vez en una zona no visible, lo que me permite, como digo, en función de la reflectancia, es tener una claridad, una posibilidad de entender qué puede estar ocurriendo con la vegetación. Ese es el uso que yo creo que, o que yo personalmente, y creo que en el entorno de la agricultura, estamos dando a la información multiespectral. Tenemos multiespectros porque no estamos, o multibandas espectrales, no estamos hablando de una de longitud de onda, estamos hablando de cámaras que son capaces de captar 5, 6, 7 bandas, alguna incluso en el térmico, en algunos casos, como hemos hecho con algunos sensores específicos, hablando de 10 bandas, donde lo que estamos intentando es representar distintas posiciones de este espectro porque puedo asociar a ellas vegetación sana, cambios o cambios en ese ascenso de la vegetación sana o estresada que cambia precisamente a ser mayor o menor la reflectancia de esa planta que pueda estar afectada de una plaga o no, o de cómo expresar con color lo verde o lo amarilla que pueda estar una planta que sabemos que también está asociada, por ejemplo, a problemas de humedad. Bueno, pues eso es lo que me permite la inspección a nivel de imágenes multiespectrales. Inspección que tenemos que decir que en este caso, aquí estaría representando, como digo, la zona del no visible, ahí tienen la barrera entre el visible y el no visible, como en esta zona estaría viendo esa situación de zonas que el ojo humano ve o no ve, pero aunque no vea, gracias a estas bandas no visibles, como digo, sí me voy a poder interpretarlas. Y lo voy a hacer numéricamente. Básicamente lo que voy a hacer es que ahí tienen, por ejemplo, un cultivo de olivos, y donde yo tengo una calculadora que, como ven en la parte inferior, lo que me permite es hacer índices de vegetación que no son más que operaciones matemáticas o lógicas hechas con las bandas. Cada uno de los píxeles que me está dando una reflectancia específica del cultivo me va a estar arrojando precisamente si está sano un nivel de reflectancia alta, si está menos sano un nivel de reflectancia baja, y operaciones que yo puedo hacer con ellas me va a expresar un dato numérico. Vamos a hablar de uno de ellos, del primero de los índices, quizá el más conocido, el NDVI, y lo que está haciendo es, como digo, es una operación entre datos de reflectancia
en esta banda del infrarrojo cercano, que si estuviera sana me daría un valor alto, que si estuviera estresada me daría un valor más pequeño. Esta diferencia, por tanto, saldrá grande si tengo una planta sana y baja si tengo una planta no sana. La diferencia entre la reflectancia 40-50 menos los 10 que tengo aproximadamente sería unos 40 en positivo. Si es de 40 y de 20, pues sale 20% y por tanto un valor bastante menor de NDVI. Por tanto, valores altos de NDVI me expresan situaciones de sanidad, más que de sanidad, de cantidad de planta, de vigor vegetativo, realmente es lo que expresa el NDVI. Mientras que valores bajos me están expresando pues un vigor bajo, un problema de falta de empuje de cantidad de planta, ¿no? Bueno, pues aquí tienen la primera de las expresiones. Un índice de vegetación no es nada más que una medición de valores numéricos que yo capto con un sensor en base a una cámara multiespectral. Multiespectral porque en distintas longitudes de onda, donde yo sé a ciencia cierta, y por eso expresamos longitudes de onda específicas que me permitan realmente medir hechos físicos tan claros como lo que es el vigor vegetativo, pues me permite obtener, como digo, esa expresión de cómo está el crecimiento de las plantas. Este quizá es el índice más conocido. Fíjense, lo expreso ya un poco más gráficamente en cuanto a cómo ese cultivo de olivos pues me está expresando precisamente un índice de vegetación como es el del vigor vegetativo, el NDVI. Y aquí tienen como los distintos colores, lo que me están expresando es distintas situaciones de crecimiento vegetativo para esta superficie que cubre el cultivo. Y donde fíjense como los azules lo que están marcando es un bajo nivel de NDVI, un bajo nivel de este índice vegetativo, precisamente porque, entre otras cosas, es que no hay vegetación y por tanto el índice es bien bajo, se acerca a los valores que veíamos antes dentro del suelo, del terreno. Y por tanto, aquí tienen como en la parte superior de rojos acerca o alcanza valores del 95% y yo, si se fijan con el cursor que llevo, lo que está haciendo es marcar precisamente, en este caso, en el caso de un olivar intensivo, como está marcando las hileras del olivar frente al suelo desnudo, que es prácticamente azul, algún suelo con alguna pequeña maleza, puede ser algún verde. Algún rojo también ven, por ejemplo, en esta zona inferior que está expresando árboles, de tal manera que se ve perfectamente, creo, cómo se expresa el NDVI en el cultivo. ¿Qué ocurre? Que este índice de NDVI tiene una representación en el tiempo. Yo empiezo en los meses en este caso estamos hablando de un viñedo y estoy expresando en los meses de mayo valores bajos, precisamente porque está después de la poda, probablemente todavía no está desarrollado la planta, empieza a desarrollar ya en junio, en julio ya empieza a coger valores más altos. En julio está en el índice de crecimiento quizá más importante. En los meses de agosto probablemente se angosta el cultivo, no hay suficiente agua, tiene menor crecimiento, quizá las primeras aguas de septiembre vuelven a hacer un pequeño de repunte. Pues aquí ven cómo se va desarrollando, en este caso, el viñedo a lo largo del año. Es decir, que el NDVI no solo está expresando, como decíamos antes, al inicio, que la fotografía lo que demuestra es un instante. Aquí estamos viendo que fotografías capturadas todos los meses me permiten hacer una evolución de cómo va exactamente ese índice de vegetación mostrándose a lo largo de la campaña. La verdad es que índices de vegetación hay muchísimos. Todos estos índices de vegetación se iniciaron a través de la teledetección, ¿no? De los sensores remotos satélite y donde pues bueno, la variabilidad que tenían había muchas causas para ella. Índices hay muchísimos, más de 100 he contado yo en algunos listados.
unos expresan, como decía, el índice de vigor vegetativo, como era el NDVI. El DVI realmente, si se acuerda, el NDVI no era el NIR menos el rojo, sino que estaba normalizado. Dividía por el valor, la suma entre el NIR y el rojo, lo que me permite establecer un valor entre 0 y 1. Aquí lo tienen en la gráfica. Entre 0 y 1 el NDVI a lo largo del desarrollo del cultivo, desde que se planta hasta que 180 días más tarde, en este, por ejemplo, es un caso de maíz, bueno, pues ahí ven cómo va subiendo, y lo han estado viendo también en el viñedo, cómo va bajando ya en el momento en que el cultivo está desarrollado. Precisamente el NDVI, quizá el problema que tiene es que en estadios mayores, más avanzados del cultivo, ella satura y digamos que pierde valor. Por eso en ocasiones se trabaja, por ejemplo, con el NDRE, que es un valor o un índice que me ayuda un poco más a trabajar el sanidad vegetal más que el crecimiento vegetativo que me impone el NDVI. LCI es un índice hecho para el contenido de clorofila y me da, por tanto, cómo está de sana en un instante determinado la planta, porque está desarrollando la clorofila o está realizando la fotosíntesis y, por tanto, está sana y está, digamos que, desarrollándose. Hay valores traídos también, como les decía antes, de la teledetección que se ajustan en función de parámetros del suelo, porque, bueno, pues porque, como les decía antes, la geometría, el tamaño del píxel, la superficie que cubre el sensor de la imagen, pues me está expresando un valor digital para esa superficie. Si yo vuelo a decenas o a centenas de metros de altura, pues puedo tener medio un metro de tamaño de píxel y, por tanto, pues no cae exactamente en el viñedo que veíamos antes, sino que es parte de planta y parte de suelo. Ese era un hecho muy común, o es un hecho muy común en información satélite con resoluciones de 10 y 20 metros de tamaño de píxel, ¿de acuerdo? Pero, como digo, pues también se da, por ejemplo, cuando la planta es muy pequeña y entonces pues alturas de 120 metros con nuestros drones y sensores de no muy alta resolución, como son estos de 2 y 3 megapíxeles que tenemos. Si veíamos antes en las curvas que yo les daba para el tamaño de píxel, pues resulta que a 120 metros de altura, con 2 megapíxeles, que suelen tener los sensores multiespectrales, tengo un tamaño de píxel de 10 centímetros. Bueno, 10 centímetros sí que entran varios píxeles de la línea del viñedo o de la línea del olivar que yo les planteaba antes. Entonces, en cultivos lineales, intensivos, pues la resolución puede ser también muy importante de cara a poder ver si realmente estoy sobre el cultivo o el sensor se desplaza un poco y tiene zonas que sí que tienen del cultivo del tomate, por ejemplo, o entra el suelo mezclado con la hoja, etcétera. Bueno, pues como ven, son índices que en algunos casos seguimos trabajando, pero que, como les decía, en ocasiones vienen de ese desarrollo en sensores satélites. Al final, digamos que trabajamos varios índices que veremos que nos permiten obtener distintas informaciones. Este les decía antes, por ejemplo, el NDRE. En este caso, lo que está haciendo es trabajar el NIR, el infrarrojo cercano, con el punto de salto donde la vegetación está pasando, está haciendo ese cambio entre la parte sana y estresada. Y en ese salto del hombro estamos buscando ese borde rojo que nos ayuda de una forma quizá un poco más completa cuando estoy buscando de problemas de clorofila, ¿no? Pues aquí tienen el NRE y cómo se calcula o cómo se obtiene ese índice. Si comparamos estos dos, que quizás son los más conocidos, en uno tengo un índice estructural que me permite ver si el cultivo está bien desarrollado, tiene una menor sensibilidad a los estados medios y avanzados de cultivo, eso es verdad, y suele ser el problema que da cuando como decíamos, el cultivo ya, digamos, se ha desarrollado mucho y todavía no lo vamos a cosechar, pero en esos últimos momentos, estadios, en un trigal, por ejemplo, en los meses, en esta zona del hemisferio norte, en los meses de junio,
antes de la cosecha en julio, bueno, pues todavía querría tener algún valor digital. Resulta que el NDVI ya está saturado y me da poca información. El NDR quizá en esos momentos es capaz todavía de darme valores digitales más significativos y separados para que yo pueda entender poco a poco cómo se mueve, ¿no? Bueno, pues ahí tienen la diferencia entre dos. Uno más dirigido al análisis de la biomasa y la cantidad de cultivo, y en otro lado a las plagas o a problemas de clorofila y de fotosíntesis y, por tanto, de salud de la planta. Bien, ya hemos visto o hemos querido ver qué diferencia había entre el RGB y las imágenes multiespectrales. Ya tenemos una idea de la imagen multiespectral. Bueno, pero y en agricultura de precisión, ¿cómo puedo analizar yo este tipo de información? Y veíamos antes cómo partía yo de la imagen RGB. Hemos visto alguna multiespectral. Aquí tenemos, por ejemplo, para esa misma zona, aunque es satélite, tenemos esta parte de cultivos. Como ven, a nivel de los cultivos, si yo me pongo a ver fechas, marzo, finales de marzo para una NDVI, pues sí veo perfectamente los pivots, que son zonas que están regándose y que por tanto no tienen ningún problema de agua, frente a otras parcelas que no tienen esa consideración o esa posibilidad de agua, pues evidentemente se ven con menor índice, menos intensidad. Aquí lo tienen. Entre -1, 0, 0,9, casi 1, se ve como a finales de marzo ya empieza a haber agua y por tanto empieza a haber el desarrollo de cultivo. Mayo, junio, es decir, a lo largo del cultivo, lo primero que estamos viendo es que yo puedo hacer un análisis temporal. Según se van desarrollando los cultivos, aquí tienen una referencia de distintos cultivos a lo largo del año, pues yo puedo ver, por ejemplo, cuando no estoy con cultivo y cómo los índices de vegetación que yo pueda ir mirando a nivel de NDVI, pues dan valores muy bajos. Si en esa zona tengo un cultivo de verano, pues evidentemente los primeros meses va un poco bajo, pero enseguida sube, ¿verdad? A nivel de NDVI, en algún momento que empiece a agostarse, pues empezará a bajar. Luego puedo medir, puedo ver cómo va variando, como les mostraba incluso antes, a lo largo del año el NDVI. Si en lugar de estar en el hemisferio norte me voy a cultivos de invierno, me pasa lo contrario. Va bajando, ¿de acuerdo? Y tiene un desarrollo distinto en otras fechas. Dobles cosechas me permiten tener valores de NDVI altos en ese crecimiento del cultivo. Caso, por ejemplo, puede ser el de la alfalfa, que lo mismo, tiene varios cortes a lo largo del año, pues yo voy viendo cómo va cambiando ese índice de vegetación. Es decir, que estos índices de vegetación que me están expresando información que me viene a través de la imagen multiespectral me permiten medir a lo largo de la campaña cómo se va desarrollando el cultivo y en qué momentos está menos activo y en qué momentos está más activo. De hecho, esa situación que veíamos con los índices, aquí la puedo expresar no solo por valores digitales, sino que fíjense, en este caso lo que tengo son realizado una zonificación en un cultivo de girasol, donde yo he estado viendo que aquí en esta zona tiene valores bajos, pues fíjense cómo puedo determinar dentro de la parcela, con esos índices de vegetación, cómo puedo encontrar distintas zonas con distintos desarrollos. Y distintos índices más o menos se comportan similar, todos están basándose al final en esas bandas del infrarrojo cercano, del rojo, en algunas del borde del borde rojo. Algunos índices llevan algo de verde, pero más o menos con distintas gradaciones, con distintas posibilidades de detección según zonas, pues puedo ver cómo, puedo interpretar cómo se están marcando y sobre todo zonificar, expresar en qué zonas se dan de forma distinta el estado del cultivo. Realmente esto sería quizá una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque frente a una inspección que yo pueda hacer a nivel visual con una imagen que me pueda haber dado una fotografía que me permite obtener un RGB, por ejemplo, de un satélite, pues sí, me puede decir, como veíamos antes, si es de cara al pivot o no, y si veo planta, y si la resolución del sensor es alta, pues incluso ver detalles del cultivo. Pero cuando me voy a índices multiespectrales basados, entre otras cosas, en zonas del no visible, pues me está perfectamente expresando esa distinta
zonificación de la parcela. Si yo la intento visitar, pues con mis ojos voy a ver lo mismo que vería desde el satélite. Pero gracias a apoyarme en imágenes que cubran el espectro no visible, cuando vaya a visitar la parcela puedo ir a zonas concretas donde los índices de vegetación me están expresando que sus valores son bajos y que por tanto hay algún problema de desarrollo del cultivo. Con lo cual estoy ligando lo que es el hecho en sí de la información no visible, donde yo veo diferencias de desarrollo del cultivo con posibles problemas incluso con la optimización o con la situación de ir a sitios concretos donde sé que mi inspección, primero, va a ser más certera y segundo, me va a reducir espacios en el terreno y me va a ayudar a hacer esas determinaciones. Pero si hablamos de agricultura de precisión, tenemos no solo que hablar de ese estado o esa situación del cultivo que estamos hablando, sino ¿y cómo puedo hacer yo para integrarlo y tratar de reducir en insumos, de tratar de reducir los momentos en los que tenga que entrar en la parcela o donde por problemas de precisamente por climatología, cuando no puedo entrar en la parcela, como cuando puedo hacerlo, lo voy a hacer de una forma optimizada y puedo reducir los costes y puedo establecer unas variables de manejo que me permitan mejorar y llevar adelante el desarrollo del cultivo, ¿no? Y en esto es un poco en lo que se mueve el ciclo de agricultura de precisión. Yo al fondo, cada vez que estoy trabajando sobre el cultivo en distintas etapas del mismo, sabemos que esas actuaciones que yo voy teniendo sobre la preparación del terreno, sobre la siembra, me van luego a pasar en el tiempo un abonado y una fertilización, y en un momento dado puede dar lugar, dependiendo del desarrollo del cultivo, del agua, etcétera, a posibles plagas y hechos que me pueden dar, bueno, pues este ciclo de la agricultura de precisión, que es un ciclo además circular, donde lo que me ocurre este año me puede influir en el año siguiente, pues lo que me está estableciendo es en qué momentos puedo entrar yo, en qué momentos puedo hacer uso, por ejemplo, de los drones dentro de la agricultura, donde la preparación del terreno me puede ayudar a detección de malas hierbas, donde en los momentos de siembra, pues incluso puedo tratar de modificar las densidades de siembra, las cantidades, las dosis que yo pueda aportar para seguido por unos mapas que puedo haber interpretado del año anterior, de cosecha, por ejemplo, pues ir moviendo y viendo a ver cómo puedo actuar. Y eso basado, pues, en parte en cuáles han sido o cuáles son los mapas que me permiten ver en qué situación está mi cultivo. Y entonces, pues vería, por ejemplo, como les expresaba antes, una zona que veo que tiene un peor desarrollo, bueno, pues me permite marcar primero una detección temprana de posibles errores, como les comentaba, pero por otro lado, un manejo distinto por mi parte. Y dentro de eso también puedo estar contemplando, como ven, dentro de un NDVI, zonas que tienen específicamente un desarrollo muy bajo a nivel de NDVI, como puede ser aquí a la izquierda, o a nivel de posibles problemas de clorofila, porque puedo encontrar pues, fitostora en algunos puntos de la parcela y gracias al no visible a detectarlo antes de que yo pueda verlo a nivel de un RGB, pues paseando o haciendo una inspección pie a tierra, ¿no? en la parcela. Hay un aspecto también que estábamos planteando, nos estamos yendo al multiespectral y parecía que queríamos abandonar el RGB. Yo creo que no, yo creo que es muy importante seguirlo, porque en ocasiones, y veían ustedes como en esta parte el desarrollo del cultivo es bajo, y puedo estar pensando, les pongo luego una diapositiva que habla de fitostora y de problemas de plagas, etcétera, y ahora les muestro que si lo veo a nivel de RGB y hago un detalle de esa zona, pues aquí lo que estoy viendo no es que tenga un problema de desarrollo de plantas, sino que, y que lo hago todavía con mayor detalle, lo que tengo es un problema de que no hay planta. Por algún hecho no hay, esta es una parcela de girasoles,
pues en este momento resulta que parece que en esta zona lo que no hay es el desarrollo de planta y se ve perfectamente cómo está en la zona del histograma, en la zona de valores de NDVI bien bajos, que en azul me están expresando precisamente todos esos puntos donde no hay desarrollo de planta. Y donde la planta tiene menor densidad, pues veo unos rojos, estoy viendo unos verdes, unas tonalidades intermedias, y donde tiene una alta concentración de planta y plantas donde incluso parece que se ven más intensas en el RGB es porque tienen unos mayores tamaños. Bueno, pues se están viendo precisamente esas más rojas, o sea que perfectamente creo que en esta diapositiva se ve donde hay poco desarrollo de planta y donde hay mayor desarrollo de planta. A nivel de NDVI está claro qué porcentajes tengo, ¿no? dentro de esta imagen, pero además estoy viendo cómo precisamente esos valores azules se expresan con menor índice cercanos entre el 0 y el 0,20 de planta, de NDVI frente a los 80-90 que me da la parte más rojas. Entonces, vemos cómo claramente me está marcando, me está expresando la imagen multiespectral o los datos traídos a través de una imagen multiespectral en el seguimiento del cultivo, en el análisis de mis problemas que puedo tener en el cultivo, como se está expresando en esta diapositiva. Y donde si hago un análisis de los distintos momentos donde yo trabajo dentro de mi parcela y de mi cultivo, pues resulta que en los momentos de cosecha, los momentos de abonado, de detección de malas hierbas, yo tengo distintas fechas donde tengo momentos críticos. Si yo analizo esos momentos críticos y los establezco como momentos en los que yo voy a tratar de establecer momentos en los que puedo o en los que tengo opciones para volar, pues resulta que estoy tratando de contrastar cuándo tengo que hacer vuelos. Por supuesto cambia dependiendo del cultivo. Vemos antes cultivos que tienen varios ciclos al año, ¿no? Pero bueno, lo que estoy haciendo es aquilatando momentos de inspección con esos momentos temporales que yo les decía antes, donde vuelo y me pongo a contrastar cómo va desarrollando el NDVI y por tanto estoy viendo cómo va cambiando el cultivo y cómo van cambiando los datos del desarrollo del cultivo, ¿verdad? De hecho, dentro de este trabajo, puedo perfectamente, por ejemplo, y les pongo un caso, puedo establecer cómo distintos momentos, voy a empezar por el NDVI, aquí tienen en los meses de mayo en un viñedo, pues todos los tonos que yo estoy viendo ahora mismo son muy azules. En el momento que voy a hacer un poco de zoom, ahí ya se empieza a ver, vuelvo a poner el de antes, fíjese cómo están en azules, claro, posiblemente todavía no se ha recuperado el cultivo de una poda o se ha desarrollado todavía. Ya empiezo en el cultivo en el mes de junio, ya empiezo a ver perfectamente cómo están las hileras de la vid y cómo, de todas maneras, parece que todavía están poco desarrolladas. Aquí empiezo a ver cómo se están desarrollando más. Ya tienen mayor tamaño, se ve perfectamente cómo empiezan a cerrar las calles. En un momento dado, cuando ya empiezo a hacer un primer clareo, y ahora veo más contrastadas todavía lo que es la línea de la vid frente a lo que es el suelo. Y ha hecho esa primera labor de ir poco a poco clareando y quedándome con esas zonas más correctas, ¿no? de las plantas, quitando malas hojas.
de las zonas, pues ahí tienen como ahora mismo prima prácticamente los rojos con valores del NDVI muy cercanos a 0,1, 0,12 ya en los meses de junio. Veo cada vez más los 40 o el 0,4, 0,5. Aquí vuelvo a tenerlos también 0,5, ya veo 0,6, 0,6, 0,7. Entonces, como están viendo, a lo largo de la campaña estoy viendo cómo se va desarrollando el cultivo y yo puedo analizar zonificaciones, interpretaciones de cómo va siguiendo el cultivo. Si en algunas zonas veo que todavía está un poco retrasado, puedo hacer visitas puntuales para ver por qué en esta zona todavía dice que tiene puntos de bajo de bajo desarrollo. Probablemente, claro, en las calles evidentemente no hay cultivo y por eso todavía se queda el 0,1, pero tengo 0,20 y 30 en estas zonas frente a estas otras que parece que van más desarrolladas. Entonces, posiblemente en este mes de agosto le está afectando el calor, perdónenme, distinto al cultivo, hasta que voy teniendo poco a poco, ahora en septiembre, que entra posiblemente también un poco más de temperaturas más frescas, pues veo cómo se va desarrollando mejor el cultivo. Con lo cual, vemos cómo en las distintas fechas, permítanme que vuelva otra vez a la presentación. Aquí. Vemos cómo la valoración de imágenes multiespectrales me está ayudando de forma significativa a establecer en los distintos momentos qué es lo que ocurre con el cultivo, a ver qué es lo que está ocurriendo con cada vez que yo hago algún tratamiento, cómo voy haciendo ese seguimiento del cultivo y cómo, por otro lado, me va respondiendo el cultivo. Es verdad que no estamos, estoy hablando de imágenes que vienen fundamentalmente, las que nos estamos refiriendo por las resoluciones que estamos hablando, que son bastante grandes. Bueno, pues vemos que nos estamos refiriendo prácticamente a datos traídos de drones. Pero si esta información la mezclo con datos que pueda tener no ya solo del cultivo, del suelo, de algún análisis que pueda hacer de aguas, también secuencial a lo largo de la campaña, o de determinaciones que pueda hacer en las distintas hojas del cultivo en distintas zonas, pues lo que me permite es generar una situación de interpretación del cultivo que me lleve al final a realizar una cuantificación de cómo quiero cambiar yo lo que es la imagen multiespectral que me da la zonificación con mapas de prescripción. Donde yo vea que el índice de vegetación es bajo, puedo tener interés en un momento dado por incrementar de alguna manera, en un porcentaje, la dosificación para tratar de ver si esa zona que va un poco en tonos amarillos, si puedo subirle un poquito de crecimiento de la planta, de desarrollo, porque se me ha quedado un poco corta, para poder llegar a tener mejores valores de densidad y desarrollo de planta que me va a dar mejor cosecha cuando la vaya a retirar. Y donde en un momento dado también el manejo me puede decir que en zonas donde no tenga planta, pues es absurdo aportar más abonado que el de base, que me permita mantener la cantidad de los parámetros nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, que pueda tener en una zona determinada. Entonces, de esa manera estoy balanceando, estoy analizando cómo puedo de estas imágenes pasar a realizar tratamientos que o bien con dron o bien con tractor me permitan, gracias a los mapas de prescripción, generar una situación de desarrollo del cultivo que me permita pues hacer ese seguimiento y esa mejora del cultivo. Como digo, hoy día la agricultura no es solo un tema de drones, también es un tema de tractores y me pueden ayudar, como decía, a hacer ese tratamiento variable para poder manejar el cultivo
que decía. Aquí ven otra vez, en este caso es un cultivo leñoso, un olivar, y donde me pasa lo mismo. Estoy viendo a ver qué zonas me han podido quedar diferenciadas para ver por qué, por ejemplo, en estos que se capturaron en un momento de helada, qué zonas han quedado un poco más retrasadas para poder recuperar el momento de desarrollo del cultivo. Y donde una de las grandísimas cosas que para mí creo que tiene valor este manejo con índices de vegetación traídos a través de la imagen multiespectral es como los datos que yo voy a manejar son los datos numéricos, que lo que me permite es una interpretación objetiva. No es que yo tenga un sentimiento de que el cultivo va bien, es que además tengo un apoyo a nivel numérico de qué zonas están un poco más desarrolladas y cuáles no. Y entonces me está ayudando a tomar las decisiones, a ver qué líneas del cultivo con un 0,6 van un poco más retrasadas que las que tengo un 0,74. Entonces estoy poco a poco viendo cómo se están comportando las distintas zonas de mi olivar. Esto se puede hacer no solo en cultivos intensivos, en cultivos extensivos también puedo analizar lo mismo, los distintos árboles que yo tengo en una plantación de olivar extensivo, pues cómo se han desarrollado, de tal manera que puedo pasar de esta interpretación individual de cada uno de ellos, sabiendo exactamente cómo está desarrollado cada uno de estos árboles, puedo pasar a analizar lo mismo, esto es un cultivo de olivar extensivo, puedo ver qué zonas del olivar van retrasadas frente a otras que están comportándose mejor o van que han despuntado más. Y lo veo, pues como ven aquí, también con el índice de NVIDIA, pero lo veo en marzo, en abril, en agosto, tratando de en agosto hacer un pronóstico incluso de cosecha, tratando de ver cómo se quedan unas zonas u otras. Y ya en esa parte de aplicación, y con esto trato de concluir, podríamos pasar al manejo que se hace desde drones, porque esos mapas de prescripción llevados a drones aéreos, incluso de tratamiento, por un lado me permiten realizar las pasadas o organizar el vuelo del dron, pero en un momento dado me permiten también seleccionar trayectorias que vayan visitando aquellos árboles. Fíjense cómo detecta perfectamente o hemos eliminado de ese vuelo del dron otras zonas del cultivo que no tienen árboles y que por tanto no me interesa sobrevolar. Es decir, que este manejo o este uso de las imágenes multiespectrales lo que me permite es la obtención de unos valores objetivos de cómo se está desarrollando el cultivo, me determina aquellas zonas que van menos desarrolladas, me permiten, por tanto, organizar lo que es las distintas fases de desarrollo del cultivo y, por último, me ayudan a cuál sería, de alguna manera, incluso si yo trato de volar antes y después, por ejemplo, de un abonado, puedo ver cómo responde el abonado a esa... cómo responde el cultivo a ese abonado que he realizado. Lo veíamos antes en distintas fechas, ¿no? Y entonces, la verdad es que digamos que no es solo el tener una imagen. Mi recomendación es analizar, como ven en pantalla ahora mismo, cuál sería una idea de manejo del cultivo, de ese cultivo que empieza sembrándose o plantándose, depende del cultivo, en un mes de agosto, de octubre, aquí en el hemisferio norte, en octubre, en febrero, y cómo en junio, en julio, en agosto, cuando yo lo quiera cosechar, pues a lo largo de todo el ciclo vegetativo del cultivo puedo ir viendo y analizando y chequeando cómo en los distintos momentos las labores que yo voy haciendo pueden estar de verdad representando un valor al cultivo. Y en paralelo, como en un momento dado, problemas que yo pueda tener a nivel de malas hierbas por un lado, pero por otro lado puede ser pues de plagas, pueden estar afectando al cultivo. Y no solo afectando, sino que en un momento dado lo podrían estar haciendo o lo podría estar detectando antes de que se produzcan, gracias a esa parte
que tiene del no visible la imagen multiespectral. Bueno, pues esta era la charla que les habríamos preparado con idea de que vieran no solo la captura de las imágenes, sino también lo que es el manejo o el uso a través de índices de vegetación, a través de sus valores digitales, a través de esas posibilidades de representación gráfica, no con imagen RGB, sino con imagen multiespectral, sobre todo de índices de vegetación, cómo pueden localizar, ubicar distintos problemas, distintas situaciones de desarrollo del cultivo. Por tanto, bueno, pues quedo en principio a su disposición para preguntas o para tratar de ver si puedo de alguna manera o de otra pues responder a alguna de sus dudas. Tengo una primera que me plantea ¿qué software es más recomendable para analizar imágenes multiespectrales en términos de costo-beneficio? ¿Terra, Gisoft o Pix4D? Se pregunta Nicolás. Bueno, buena pregunta y como siempre muy certera porque digamos que ponemos tres situaciones paralelas. Son tres software que permiten trabajar imágenes multiespectrales de tres fabricantes distintos. Yo diría que los tres hacen prácticamente lo mismo. Quizá Gisoft y Pix4D más paralelamente, porque los dos, y usted pone Pix4D tal cual, los dos son grandes software que lo que hacen es el cálculo, la generación de, en ambos casos tienen calculadoras para esas bandas multiespectrales que me permiten sacar mapas multiespectrales como los que yo he enseñado. ¿Vale? Los dos hacen ese manejo. Me van a permitir que diga básico, en el sentido de que en función de las bandas, una vez hechas lo que es la orientación o el cálculo de ortomosaicos de índices de vegetación, llamémoslo, a través de las bandas, pues me permiten obtener esos mapas que quedan en eso, quedan en un mapa, que no es poco, pero quedan en un mapa respecto a cómo yo puedo luego trabajar luego en otros elementos, en otros programas que me puedan ayudar a, por ejemplo, a esa parte que yo decía antes del cálculo de los mapas de prescripción. En el caso de Pix4D, por acabar esta dualidad, Gisoft Pix4D tiene una consecuencia que llaman Pix4D Fields, de la que han visto un poquito antes. Digamos que tiene un poco más de hoy actualmente de desarrollo numérico como para calcular esas zonas, esa zonificación que yo les mostraba, y de ahí puedo quizá de esas zonas expresar unas dosis y llevarlas al cultivo. Es la diferencia que puede haber entre uno y otro. Es verdad que esas posibilidades de aplicación luego tengo que volcarlas de alguna manera sobre, y yo les he mostrado dos casos, un dron aéreo de tratamiento o un tractor para poder trabajarlo, ¿vale? Y con eso habría centrado o habría desarrollado de alguna manera lo que es no solo la captura, sino el cálculo y el tratamiento, ¿vale? Terra, precisamente porque viene de DJI, pues tiene, digamos, tiene un poco menos de versatilidad en cuanto a opciones de desarrollo, pero tiene un sota caballo rey que decimos muy claro entre generar con las imágenes un índice y ese índice llevarlo al mapa directamente. Y como es ese fabricante de drones, pues lo que hace directamente además es llevarlo al dron y expresarlo en un tratamiento, ¿vale? Con los otros dos, con Gisoft y Pix4D, digamos que tendría luego que, pues a través de un shape o a través de un mapa de valores de prescripción, pues incorporarlo al dron correspondiente. Tiene esa doble situación. Entonces me pregunta, en términos costo-beneficio, pues es que es muy particular también, Nicolás, porque depende mucho de realmente si tiene drones de tratamiento, pues quizá esa parte
de DJI le puede ser interesante. No, pero es que yo no me dedico solo al tratamiento. Mi empresa se dedica más a realizar los análisis de imagen multiespectral, no solo por el análisis de imagen, sino porque lo que va a hacer es generar unos mapas de prescripción. Yo le diría, pues no, Pix4D o Pix4D Fields puede ser interesante. Entonces usted me dice, no, pero es que nosotros vamos más allá, tenemos grandes producciones, grandes explotaciones. Entonces yo le puedo decir, quizá usted necesite un sistema de información geográfica. Y entonces cualquiera de los tres le puede proporcionar los mismos datos. Quizá Agisoft y Pix4D, menos ligados al dron, como le pasa a Terra, pues digamos que más en producción cartográfica, bueno, pues podrían darle esa dualidad de llevarlo a integrar un sistema de información geográfica para que usted pueda luego, con mapas de suelo, etcétera, elaborar un producto más específico de aplicación. No sé si le he ayudado, incluso le puedo haber confundido. Pero quiero decir, no es fácil la respuesta. Depende mucho de condicionantes que pueda tener por el tamaño de su empresa, por las labores que hace y por ese tipo de cosas. Pero espero haberle hecho un pool de opciones. Carlos Redondo dice que generando un NDVI con Pix4D se puede implantar en una serie Agras para ejecutar en variable. Vamos a ver, a Agras se accede a través de Terra, está clarísimo, porque es el propio fabricante el que tiene ligada la producción de esos índices de vegetación con lo que va a ser la dosificación. Agras se puede llegar a través de un shape que me puede dar la zona en la que voy a volar. Se puede incorporar también un TIFF que me permita dar una dosificación. Entonces, se puede, no es instantáneo, no es directo y tiene que trabajarlo un poco porque debe incorporar esa información raster igual que lo hace el software de Agras, el software de la controladora de Agras. Entonces, tiene que mandar primero unos primeros ficheros porque Agras incluso necesita el modelo digital de elevaciones y luego por ahí tendríamos tendría luego que incorporar esa parte variable si quiere. Pero una vez que tenga algo zonificado, declarado en Pix4D como una zona que quiere exactamente donde trabajar, podría luego llevar esa posible aplicación, pero tiene que ser con un segundo mapa, no es solo el shape, tiene que llevarlo un segundo mapa de TIFF para poder trabajarlo. Adrián nos plantea sobre Phantom 4 y cuál sería la mejor resolución que podemos lograr con este dron y cuál sería la altura. Esa altura de vuelo, Adrián, es decir, igual que decíamos antes, con el Pix4D, el Phantom 4 multiespectral es la misma, creo que son 10 centímetros a 120 metros. Seguro que si no vuela, si lo baja a la mitad, a 60 ya estaremos hablando de 5 y si baja un poco más, ahí estaría hablando. Entonces, es un tema de altura de vuelo, no creo que tenga problema. También le voy a decir una cosa, claro, lo he dicho, no sé si muy claramente o no. Cuando son cultivos intensivos, digamos que no hay una superficie como, perdón, lo diría al revés. Cuando son cultivos extensivos, como un trigo, etcétera, realmente a nosotros lo que nos interesa es la zonificación, el cambio de unas zonas con otras. ¿De acuerdo? Entonces, eso, digamos que la resolución es menos importante. ¿Vale? En cultivos intensivos, como se da el suelo, como se da la planta, como quiero tratar de caracterizar, aunque siempre estamos hablando de la hoja, que es la que emite la que realiza la fotosíntesis y la que nos permite detectar esa radiación, yo tengo que ver en qué franja se da. Y salvo que tenga problemas de hoja porque sea muy pequeña, entonces si me interese mucho la resolución, bueno, pues realmente volamos como para tener 5 o 10 centímetros de GSD y entonces ahí estamos hablando de 60, de 120 metros de altura. Cuando es cultivo extensivo directamente a los 120, no creo que vayamos a buscar otra cosa, porque de una forma genérica la superficie está totalmente cubierta. Entonces la resolución influye mucho, sobre todo con cultivos que tienen esa situación desde mi punto de vista, claro, todo desde mi punto de vista, pero que tiene esa situación de
digamos que de desarrollo un poco menor o un estadio que todavía no se ha desarrollado completamente el cultivo. Blay nos pregunta, ¿se puede pasar un fichero shape exportado desde Tails a Terra? Sí, bueno, es que Terra directamente coge los shape. Lo que pasa es que los toma, lo que no hace es conservar la zonificación que yo pueda haber exportado con un shape. Es decir, lo que es el límite. Si usted lo que ha hecho ha sido detectar unas malas hierbas y tiene claramente identificadas las zonas de las malas hierbas, lo que el Agras va a hacer es, una vez que yo le meto un shape de este tipo, aunque suele ser más que por recintos, que también lo hace, suele ser más por puntos. Lo que hace es que va y trata en concreto cada una de esas zonas, de tal manera que yo incorporando esos ficheros va a cada uno de esos polígonos y los va fumigando de forma selectiva. Eso es lo que consigue. No, también pregunta Blay acerca de si si al Agra se le puede dar un modelo digital de elevaciones generado con un Amica Sense. No, Agras, o Agras no, Terra, no es Agras el que lo plantea, Terra es el que plantea que de alguna manera sea sea el propio dron el que a través. Realmente lo que hace Terra es que con una imagen JPG sí que me permite calcular ese modelo digital de elevaciones. Lo que pasa es que cuando me dice usted el Amicasen, la Amicasen lo que da es un fichero TIFF, de formato TIFF. Y es formato TIFF el que no acepta el Terra como software para este procesado. ¿Qué soluciones software existen para Phantom 4 multiespectral que cuenten con la función de seguimiento del terreno? No lo tiene, la función de seguimiento del terreno no lo tiene el Phantom 4 en el software que llevan en la tableta. Quizá tendríamos que ir a la solución de UGCS para poder encontrar ese seguimiento del terreno con el drone. Entonces, a través de ese software sí que podría trabajar esta opción. ¿Vale? Y creo que he respondido a todas las preguntas que me han hecho hasta el momento. Bueno, y por tanto, pues si no hay otra, sí hay otra. Alguna forma de generar el plan de vuelo de Agras desde ArcGIS, donde ya tenemos DTM zonificado. Vamos a ver. De las opciones que hay dentro de lo que es el trabajo, ¿no? De Agras, yo puedo cargar shapes, con lo cual me está diciendo, entonces de ArcGIS yo saco un shape y me dice cuál es el trabajo en el que estoy trabajando, en la zona en la que estoy trabajando, el polígono que quiero cubrir, ¿vale? Desde ArcGIS, por ejemplo, lo que puedo hacer es marcar una serie de puntos que quiero visitar, porque son malas hierbas, porque son árboles que quiero tratar. Ese listado sacado como fichero punto a punto, por decirlo de una manera, lo puedo llevar a Agras para poder trabajarlo igual. ¿Vale? Entonces, esas son las dos opciones que yo veo más directas para poder trabajar esa planificación. ¿Vale? Y ya la última, me perdonan, y a partir de aquí lo que hago es que les responderé por correo. Dice que los tomados traídos con un Mavic 3, con una cámara vertical, ¿puedes pasarse al Agras o solo funcionan con el Phantom? No, a través del Mavic es una cámara muy similar a la que lleva el Phantom 4 multiespectral. Es decir, un Mavic 3 podría entrar en Terra y desde Terra yo lo pasaría al Agras. ¿Vale? Y si no lo hiciera con Terra y voy a través de Pix4D o acababa en ArcGIS, como nos planteaba Adrián,
pues me va a pasar lo mismo. De ahí tendría que sacar shapes y otros formatos, aunque al ser en este caso un Mavic 3 con cámara multiespectral, perfectamente van a acabar en el manejo de Lagras, ¿no? A través de Terra por un lado, y si es otro software, pues tendría que ver cómo llevarlo a través de esos shapefile o una cosa de ese tipo. ¿Vale? Bueno, pues les agradezco a todos su asistencia y bueno, si hay alguna otra pregunta la responderé por correo, que creo que están todas respondidas, y con esto pues en principio doy por concluido el seminario. Muchas gracias por esa asistencia.